Si nosotros queremos hacer un nuevo proyecto, podemos ir File, New Project, Java Application, Next. Suponiendo que, bueno, aquí me da un nombre por default, ¿no? Java Application 5. Pero yo no quiero ese nombre, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, otro nombre que se llame, por ejemplo, Operación. Operación. Quiero que se llame de esa manera. Entonces automáticamente, en este caso, asume la carpeta donde quieras trabajar, tanto la localización de tu proyecto como tu folder o paquete, ¿no? Luego, en la parte inferior debe estar seleccionada la casilla de Create Main Class, creación de clase ejecutable, ¿no? Clase principal ejecutable. Pasamos con Finish a la siguiente pantalla. Se genera la plantilla. ¿No? Genera la plantilla y esa plantilla pues incluye obviamente los comentarios que podemos borrar si no queremos. También pues, incluye el nombre del paquete que va a soportar el proyecto. El paquete, como indicábamos, básicamente es un contenedor, ¿no? Un contenedor de archivos, en este caso, de clases, ¿no? Contenedor de archivos de clases. Luego, digo, una distinción, por ejemplo, entre esta palabra operación del paquete, como nombre del paquete, y esta palabra operación de la clase, ¿cuál es la diferencia? Básicamente es la letra O en minúscula para el paquete y la letra O en mayúscula para la clase, ¿no? Como indicaba, siempre los nombres de clase comienzan con mayúscula. Los nombres de paquete, minúscula. Nombres de variables, minúscula de preferencia, ¿no? O notación camel case, ¿no? Notación camello, para lo que son variables, datos. Ahora, dentro de la plantilla me dice, bueno, se genera la clase pública llamada operación, que es la clase principal de mi proyecto. Luego, dentro de las llaves de esta clase principal llamada operación, se genera como plantilla, ¿no?, el método. Ahora, aquí yo puedo declarar, ya veremos cuando veamos la sintaxis de clases, puedo declarar, si se quiere, propiedades o datos privados o datos públicos o datos, digamos, a compartir de la clase. Y en la parte inferior viene el public static void main string arg, que viene a ser el método principal de la clase. Es ahí en ese método principal, dentro de estas llaves del método, donde viene todo el código de nuestro programa, ¿no? El código de nuestro programa. Entonces, ahí nosotros vamos a codificar. Vamos a codificar. Por ejemplo, imaginemos que quiero ingresar un número cualquiera, y luego imprimir su cuadrado, su cubo. Entonces diríamos, por ejemplo, tipo entero, y bueno, ya veremos más adelante en clase los tipos de datos, un número n, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya eso es cuestión de qué es lo que queremos hacer. Luego podemos colocar mensaje, por ejemplo, system out. Aquí quiero un print simple nomás. Print. Digite. Quiero un print simple nada más, digite número. Por ejemplo, ¿no? Pero quiero recibir ese número. Entonces, para recibir ese número yo tengo que habilitar alguna librería que me pueda servir para recepcionar un número. Y por ejemplo tenemos la librería Scanner, entonces tengo que importarlo. Import. ¿Qué voy a importar? Voy a importar mi librería, ¿no? ¿Cómo se llama esa librería? Se llama Java Util Scanner. Entonces, ¿de dónde lo voy a obtener? Del paquete Java, ¿no?, de util,
Y allí dentro de eso está la clase Scanner, ¿no? Esta clase Scanner, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa clase me va a permitir a mí habilitar entradas, salidas, ¿no? Java Util Scanner. Luego entonces ya podría yo declarar aquí una variable de ese tipo, del tipo Scanner, ¿no? Podría declarar una variable del tipo Scanner. Por ejemplo, colocando la clase Scanner, es mi clase, ¿no? La que estamos declarando aquí, con doble N, Scanner, y el nombre de mi variable D, por ejemplo. Pero esa variable de Scanner la tengo que declarar, ¿no? La tengo que inicializar con el operador new, de tal manera que yo la pueda utilizar, ¿no? New Scanner. ¿Y para qué la voy a utilizar? La voy a utilizar, por ejemplo, para un sistema de entrada. System.in. ¿No? La voy a utilizar para entrada. Lo que estaríamos indicando aquí. Entonces, de esa manera estaríamos dándole utilidad a esta librería Scanner, esta clase Scanner, porque hemos dicho, ¿no? Con S mayúscula indica que es nombre de clase. Con minúscula indican que es paquete, ¿no? Importar del paquete Java, de dentro de ese paquete, el paquete util, dentro de ese paquete, la clase Scanner, ¿no? Entonces esa clase Scanner tiene pues toda la codificación necesaria para escanear, leer, capturar. Y cuando la voy a utilizar dentro del método main, declararé por lo menos una variable de ese tipo, del tipo Scanner. El operador new es un operador que inicializa la variable que estoy utilizando. D es una variable de la clase Scanner. New la inicializa con la clase Scanner, pero como una entrada, para entrada de datos. Es lo que estaríamos indicando allí, ¿no? Y luego simplemente podríamos capturar, por ejemplo, en N, voy a capturar según mi dato del escáner. Entonces mi dato escáner se llama D en este caso, punto, y ¿cómo voy a capturar ese dato? ¿Qué tipo va a ser? Entonces en este caso, como mi variable la declaré N entera, tendré que colocar un nextInt como variable, una captura de una variable entera, ¿no? ¿Por qué? Porque declaré N de tipo entero, ¿no? Siempre finalizar el punto y coma es igual que en C, finaliza. Casi tiene la misma sintaxis que el C, la diferencia que el Java es totalmente clases, ¿no? Pues a partir de ahí ya nosotros podríamos, por ejemplo, hacer impresiones. Vamos a suponer que quiera hacer impresiones. Vamos a copiar esto, ¿no? De aquí. El número duplicado como triplicado. Como triplicado. Por decir algo. Podríamos colocar ahí, por ejemplo, el operador más para concatenar lo que quiero yo imprimir, ¿no? Lo que yo quiero imprimir. Quiero imprimir, por ejemplo, mi valor n multiplicado por 3. ¿No? Entonces, hay diferentes formas de ingresar la información, de interactuar. Una de ellas, la más básica, más simple, es esta, ¿no? Utilizar la clase Scanner. Si corremos el programa, digitamos un número cualquiera, 5 por ejemplo, y obviamente me va a decir, ¿no? Número triplicado, 15, ¿no? Que sería lo que estaríamos indicando aquí. Entonces, de esa manera nosotros podemos desarrollar, pues, por ejemplo, este sería un código de un programa secuencial lineal, ¿no?
No estamos haciendo uso de ninguna estructura de control porque todavía no hemos estudiado ninguna estructura de control. Pero ya podemos tener idea de qué es lo que queremos desarrollar. Como tarea, entonces, ustedes me harán pues las 4 operaciones. Ingresen 2 números, harán suma, resta, multiplicación, división, por ejemplo, ¿no? Esto ya puede ser una pequeña tarea.